Hace miles de años, en una tierra llena de montañas y valles, se encontraba el pueblo de Israel enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia. Dos ejércitos estaban frente a frente. De un lado estaba el ejército de Israel, del otro lado estaban los filisteos. Ambos campamentos se encontraban separados por un valle llamado Ela. Cada mañana y cada tarde, un guerrero filisteo salía al campo de batalla para desafiar a Israel. Su nombre era Goliat. Era un hombre gigantesco. La Biblia describe que su altura era impresionante y su armadura pesaba más de lo que muchos hombres podían cargar. Llevaba casco de bronce, una coraza pesada y una lanza enorme. Cuando caminaba hacia el valle, el suelo parecía temblar. Entonces gritaba con una voz poderosa: «Elijan a un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos». Cada vez que el gigante hablaba, el miedo se apoderaba del ejército de Israel. Ni siquiera el rey Saúl, que era un hombre alto y fuerte, se atrevía a enfrentarlo. Durante 40 días, el gigante salió a desafiar al pueblo de Dios. 40 días de miedo, 40 días de silencio, 40 días sin que nadie respondiera. Pero mientras los soldados tenían miedo, Dios estaba preparando a alguien inesperado. No era un guerrero, no era un soldado. Era un joven pastor llamado David. David era el hijo menor de Isaí. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, David cuidaba las ovejas de su padre. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos en el campamento. David obedeció y fue al lugar donde estaban los soldados. Cuando llegó, escuchó las palabras del gigante, escuchó el desafío, escuchó cómo el enemigo se burlaba del pueblo de Dios, pero en lugar de sentir miedo, David sintió algo diferente. Sintió indignación y preguntó: «¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente?». Muchos se sorprendieron al escuchar a aquel joven hablar con tanta valentía. Sus propios hermanos pensaron que estaba siendo arrogante, pero David sabía algo que ellos habían olvidado. Dios estaba con Israel. Cuando el rey Saúl escuchó sobre David, lo mandó a llamar. El rey lo miró y dijo: «Tú no puedes pelear contra ese gigante. Eres solo un joven y él ha sido guerrero desde su juventud». Pero David respondió con fe. Le dijo al rey que mientras cuidaba las ovejas, había enfrentado leones y osos, y que el Señor lo había librado de sus garras. Entonces David dijo una frase poderosa: «El Señor que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo». Al escuchar estas palabras, el rey permitió que David fuera al campo de batalla. Saúl intentó vestirlo con su armadura, le puso casco, le dio espada, pero David apenas podía caminar con todo ese peso. Entonces se quitó la armadura, porque David entendía algo muy importante: la victoria no vendría por la armadura, la victoria vendría por Dios. Así que tomó su cayado de pastor, fue al arroyo, escogió 5 piedras lisas y tomó su honda. Nada más. Con eso caminó hacia el gigante. Cuando Goliat vio que quien venía a enfrentarlo era un joven pastor, comenzó a burlarse: «¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos?». Luego maldijo a David y lo amenazó. Pero David no retrocedió. David respondió con una fe que quedó escrita para siempre en la historia. Dijo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David sabía que la batalla no era suya, la batalla era del Señor. Entonces ocurrió algo sorprendente. Mientras el gigante avanzaba lentamente con su pesada armadura, David corrió hacia él, metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la colocó en la honda, la lanzó con toda su fuerza, la piedra salió disparada por el aire y golpeó directamente la frente del gigante.
La Biblia dice que la piedra se hundió en su frente. El gigante perdió el equilibrio y cayó al suelo. El enemigo más temido del ejército filisteo había sido derrotado, no por un ejército, no por una espada, sino por un joven que confiaba en Dios. Ese día, el valle de Ela fue testigo de una gran verdad. Cuando Dios está contigo, ningún gigante es invencible. La historia de David no es solo una historia de guerra, es una historia de fe. En la vida todos enfrentamos gigantes, gigantes de miedo, gigantes de problemas, gigantes de enfermedad, gigantes de dificultades. A veces parecen demasiado grandes, pero esta historia nos recuerda algo poderoso. No importa qué tan grande sea tu gigante, Dios siempre es más grande. Si esta historia bendijo tu vida, suscríbete al canal Historias Bíblicas y deja un fuerte like para que más personas escuchen estas poderosas historias de la Biblia. Que el Señor bendiga tu vida.